Buenos días con todos, buenos días. Buenos días, profesor. Eh, Solamente para saber el tema en que nos habíamos quedado. Líneas Bien, notables. muy bien. Entonces habíamos hecho ya más o menos casi 8 a 9 ejercicios. Líneas notables. O sea, se mencionó líneas notables, es decir, el problema 1, problema 2, problema 3, número 4, hasta la 8, 9 creo. Y, a ver. Sí, hicimos líneas notables. Ya. Se los mencionó, ¿no? O sea, como quién es una cebiana, quién es una mediana, quién es una altura. Teoría. Ujú. Ya. Entonces solamente nos toca desarrollar los ejercicios que tenemos en. Hay que desarrollar. Ya. Por allí debe aparecer ¿cómo se llama esto? Hicimos entonces a las 5 líneas notables. A las 5. Ya. Entonces, si se ha hecho esa teoría, tenemos ya, muy bien. Listo. Muy bien. Vamos entonces con la 12. En ese ejercicio 12, eh, nos dicen allí que hay un triángulo. En este triángulo se trazan las bisectrices. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es rayar precisamente las bisectrices. Entonces dibujamos primero el triángulo. Dibujamos primero al triángulo. En ese triángulo, yo hago esto. Dibujo primero como estamos quedando. Tendríamos acá el vértice A, el vértice B y también el vértice C. Ahora, dice que se traza la bisectriz AE. O sea, por A trazamos una bisectriz AE.
Luego BD. BD. Y luego dice por CG, las cuales se intersecan en un punto I. CG. Entonces ya tenemos por acá el puntito I, punto de corte. Para que esté bien indicado, tenemos que señalar que es bisectriz, es decir, los ángulos son iguales. Ahí sería. Lo segundo, hay que leer la condición en la cual dice que A y D es igual a 78. Entonces, la medida del ángulo A y D es 78. Entonces, tenemos por acá a un 78. Y luego dice la medida del ángulo DIC 58. Acá tú tienes un 58. Y lo que nos piden calcular es precisamente una diferencia de ángulos. Una diferencia de ángulos. ¿Cuál es esa diferencia de ángulos? La diferencia del BAC menos cuánto el BCA. Si lo quiero traducir, me refiero a que si le quiero colocar valores, BAC vendría a ser 2 alfa. BCA vendría a ser 2 veces el ángulo. Y podría factorizar y esperar a ver cómo consigo el valor de alfa y el valor de teta. Entonces, para eso miramos bien la figura, miramos bien qué recursos tenemos, miramos bien y seguro que nos tiene que salir algo. Por ejemplo, podría mirar parte del problema y distribuirlo de esta manera. Acá hay un triángulo que podría ver. Y tú tranquilamente dirías que acá estaría el A, acá estaría B y acá estaría I. Donde tú le dices que acá hay un 78, ¿no? Ángulo externo. Y vendría a ser precisamente alfa y beta. Ujú. Luego, de la misma manera, por acá vas a tener un B, por acá vas a tener C y por acá va a estar I. Y este ángulo de 58. Por acá vas a tener un beta y por aquí vas a tener un ángulo de θ. Entonces, en el comentario, creo que la imagen es bastante clara. Tú dirás alfa más el ángulo beta es igual a 78. En este otro gráfico, la suma de estos dos angulitos me da 58. Y creo que acá tienes, como se dice normalmente, un sistema de ecuaciones. Tú podrías sumar, tú podrías restar, tú podrías multiplicar, tú podrías dividir. Ya depende. Pero lo que tú estarías buscando sería una expresión de una diferencia. Entonces, por eso es de que aquí tú podrías restar. Al restar, se van las betas. Y te quedas con alfa menos, y esto es igual a 20. Esta expresión que tú ves por aquí, está acá. Y reemplazarías fácilmente la respuesta, ¿no? Por lo tanto, 2 por 20 sería 40.
pregunta número 13. En la pregunta número 13 te dice que en un triángulo ABC, fíjese bien que esta pregunta lo invita a usted a generar más ideas. Número 13. ¿Qué pasa con esa pregunta número 13? El problema número 13 necesita que uno lo lea bien al ejercicio. Por ejemplo, mira, dice en un triángulo ABC. Nuevamente hablan de bisectrices. Entonces hay que hacer un gráfico adecuado a él. Dice que tiene un triángulo ABC. Bacán, bacán, bacán. Dibujamos así. Y dibujamos así. Listo. Entonces tú por acá dirías ABC. Luego dice que se traza BD. 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 Y luego C. Puedes olvidarte de que cuando hablas de bisectrices, indicar que estás hablando de bisectrices, en este caso los ángulos iguales, ¿no? La bisectriz alto. Aquí indica los ángulos que son iguales. Aquí indica los ángulos que son iguales, por ser bisectriz. Ya está. Eso sería una primera parte. Una segunda parte dice que se trazan los rayos de P y EP. O sea, por D tú vas a trazar un rayo y por E trazas otro rayo. O sea, sería así. Mira, ahí es. De P y de P. Y más o menos por allí ya estaría la idea, ¿no? Bueno, del gráfico. El gráfico todavía se pone así medio medio. Luego dice que el ángulo BEP es el doble del PS. Si al PS le llamas un A cualquiera, aquí tendría que ser el doble según condición del ejercicio. Luego dice que el CDP es 2 veces PDB. Si acá tú le pones un B, él tendrá que ser 2B. Dice que el BAC es W y te piden hallar EPD con ITEX. Entonces, ese modelito presenta varias opciones. Ese modelo presenta varias opciones. Vamos a ver, ¿cómo podríamos intentar resolverlo? A ver, vamos acomodando la imagen. En el módulo hay propiedades, todas se demuestran. Una de estas propiedades es la propiedad de la bisectriz. Cuando tú tienes, por ejemplo, una bisectriz y tienes otra bisectriz. Por ejemplo, para nuestro problema, tenemos alfa y tenemos alfa. Tenemos este ángulo, que es este otro igual a este ángulo. Tenemos B2. Te cuento de que por aquí va a aparecer un ángulo. Le voy a poner un ángulo marcadito aquí. Este ángulo, como una de las tantas propiedades que aparecen allí con respecto a bisectrices, es la suma
de dos valores, de 90 más b doble sobre 2. Ese es el valor de ese ángulo, 90 más b doble sobre 2. Entonces, cuando tú lo vas a reemplazar en este problema, aquí está apareciendo 90 más b doble sobre 2. Pero, gracias al criterio de opuestos por el vértice, acá vendría 90 más b doble sobre 2. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Como tú estás usando el ángulo, aquí hay una propiedad muy, no sé si podría decir usada, pero sí de repente reconocida. Cuando nosotros hablamos de la propiedad, por ejemplo, del pantaloncito. Entonces, ¿cuál era la propiedad del pantaloncito? Donde tú tienes por aquí 90 más b doble sobre 2. Y acá vas a tener el ángulo A, el ángulo X y el ángulo B. Entonces tú solito dices, aquí hay una propiedad. Allí hay una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? O por lo menos decir algo al gráfico, ¿no? 90 más b doble sobre 2 es igual. ¿Qué escribirías? Un A más B más X. Como quien dice, algo es algo. ¿Qué más tendrías tú por aquí? Por aquí hay un pescadito. Azul, tres propiedades. ¿Sí ves? Allí hay un pescadito. ¿Y dónde está ese pescadito? En A, mira. En E, en el punto P y en D. Donde acá tú tienes W, acá estaría X, por acá tendrías 2A y por acá tendrías 2B. Allá. Entonces, se podría hacer un comentario, ¿no? ¿Qué te decía la propiedad del pescado? La suma de cabeza y cola es igual a la suma de las aletas. Muy bien. Creo que no hay mucho que decir. Yo creo que las expresiones son bastante claras. Aquí, por ejemplo, podría sacar las mitades para que te quede A más B. Esta expresión A más B la reemplazas por acá y tu problema termina. Porque te quedaría 90 más B doble sobre 2 que es igual a un A más B. O sea, B doble medios más X medios más X. Con eso nos fijamos de que B doble medio desaparece. Y nos queda solamente una suma. Se va a W medios, me quedo solamente con 90. Tengo X medios más X, 2 por 1, 2 más 1, 3. 3X sobre 2. Pero como tú ves, se queda 60, ¿no?
Esa sería la pregunta 3. Tenemos la pregunta 14. Tenemos la pregunta 14. En esa pregunta 14 dice en un triángulo las medianas AM y BM. En ese problema 14 necesitamos saber la propiedad del baricentro. Necesitamos saber la propiedad del baricentro. La propiedad del baricentro o el baricentro, el punto de intersección de las medianas, genera una proporción en los segmentos. Vamos a mencionarlo, ¿ya? Mira, primero vamos con el baricentro. Esa sería la número 14. En un triángulo, cuando tú vas a tener, en un triángulo, cuando tú vas a tener el trazo de mediana, lo normal es que tú sepas o que reconozcas quién es una mediana. En un triángulo, tú tienes un ABC. Por aquí vas a trazar una mediana. Allí trazas una mediana. Para que sea mediana, generas dos longitudes iguales. Punto. Ya está. Ahora, para generar un baricentro, tú realizas el mismo gráfico, pero con una pequeña variante. Tienes A, tienes B y tienes C. Muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a rayar una mediana y vas a rayar otra mediana, pudiendo rayar las tres medianas. No hay ningún problema. Pero que quede claro que estás utilizando A mediana. Cuando hay mediana, las longitudes, en este caso, son iguales. O sea, genera punto medio. Semilla. ¿Listo? Escucha. El punto de intersección de las medianas se llama G de baricentro. Pero, perdón, G de gravedad. Y se le llama baricentro. Entonces, ¿qué hace el baricentro? O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace? O sea, tú cuando rayas, cuando dibujas, generas el punto. Pero ¿qué hace? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es de que aquí se ha generado dos segmentos, mira, en BM. ¿Cuáles son esos dos segmentos? BG y GM. G baricentro. En BM, G ha originado dos segmentos, BG y GM. En CN, G ha generado dos segmentos, CG y GM. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es de que estos dos segmentos son proporcionales. A 2 es a 1. Esta proporción se da a partir del vértice. O sea, a partir del vértice, el doble y la mitad. A partir del vértice, el doble y la mitad. ¿Listo? Escucha. Si por A o B,
por A o B, tú tienes un problema en donde no está dibujada las medianas todas y solamente aparece, por ejemplo, así, acá hay un triángulo ABC, un triángulo ABC. Y por aquí aparece que de baricentro. Y por acá tú tienes 40 y te preguntan por él. ¿Cuál será su respuesta? Ujú, ya. En el problema número 14 te dice que en un triángulo ABC, entonces tú ya sabes cuál es la mediana. Ahora ya sabes cuál es el criterio de proporción. La proporción es de 2:1. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver cómo calculamos el máximo valor del perímetro y el mínimo valor del perímetro, porque podemos conseguirlo todo. Se trazan las medianas. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ubicar el baricentro. ¿Y cómo conseguimos el mayor y menor? Este es un problemón, ¿eh? Vamos a ver. Ese es un verdadero ejercicio. Muy bien. Dice, se traza la mediana AM. Se queda. Dos longitudes iguales. Y BN por B se traza otra mediana. Mira, para que veas. Suave nomás. Ya. Entonces, como hay dos medianas, hay baricentros. Entonces, aquí hay baricentros. Luego, eh, dice que AM vale 21. Entonces tú dices AM es igual a 21. Y luego, no, AM vale 18. AM vale 18. Y BN, 21. Luego, el perímetro es la suma de los lados. El perímetro es la suma de los lados. Pero tú y yo no sabemos cuánto vale el perímetro. Lo que sí sabemos es que al vértice C se lo pone el lado C. Al vértice A se lo pone el lado A. Al vértice B se lo pone el lado B. Eso es lo único que sabemos. Eso es lo único que sabemos. Entonces, ¿qué más? Ahora, si me hablan de perímetro, me están pidiendo pues la suma, ¿no?
de A más B y C, A más B y C, A, B y C, la suma, A, B y C. Pero más no, o sea, no tengo más datos. Solamente tengo que la mediana vale tanto y la media también vale tanto. Entonces, para eso voy a recurrir a la teoría más simple. A medios y a medios. Luego tengo B medios y también B medios. Es lo único que tengo. Luego, lo otro que podemos hacer es que, a ver, ¿cómo le digo? Para que esto salga más bonito y ordenado. Voy a dibujar otro triángulo, ¿ya? Aquí. Voy a dibujar otro triángulo. Mira, ayudándote. AM. Aquí estaría varicela. Acá tú tendrías 2 es a 1. Entonces, si es que AM ¿cuánto valdría? 3K. Y tú dices 3K es igual a 18, donde K vale 6. Si K vale 6, GM vale 6, mira. GM vale 6, y aquí tendría que haber un 2. 2 es a 1. Y luego te dice que BN vale 21. Acá igualito. O sea, la propiedad baricentro te dice que 2 es a 1. Entonces, olvidaba acá. Por aquí tú escribirías 2N y N, ¿no? Igualitito, acá tendrías que escribir 3N. Y el valor de N vendría a ser 7. ¿Listo? Acá tendrías 7 y acá tendrías 14. Porque es el doble y la mitad. Y podrías utilizar al final la desigualdad triangular. ¿Sí ves? A ver, vamos entonces haciendo desigualdad triangular. En ese triángulo, en ese triangulito, tú puedes hacer. Y arrancamos. A ver, despacio para que nos alcance. A medios es mayor y menor. Mayor que la diferencia, que sería 14 menos 6. Sería menor que la suma, 14 más 6. De aquí nos queda, ¿qué cosa? Nos queda que acá nos va a quedar 14 menos 6 es 8. Acá tendrías a medio. Acá tendrías 20. Eliminamos la fracción y nos va a quedar 16. Y acá tendrías un 40. Eso sería lo que ocurriría con esta parte, ¿no? Ya tendrías el intervalo de A. Ahora, encontrar el intervalo de B. Acá estaríamos. Con la misma idea, tendrías B medios mayor y menor. 12 menos 7 y 12 más 7. Acá tendrías 5. Acá tendrías B medios. Acá tendrías 19. 10. Acá tendrías 38. ¿No? Está bacana.
Y acá tendría C. Y C vendría a ser igual a cuánto, mira. C sería mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Entonces me paso de frente hasta acá y digo 2 y digo 26. Como me piden el perímetro, prácticamente aquí yo tendría, ¿qué cosa? Yo tendría la suma, ¿no? Esa suma vendría a ser ¿qué cosa? A más B más C, miren. Que es mayor y menor. Sumando. Acá estaría 8 y 14, 104, miren. Acá tendrías 8, 28. Pero el perímetro es A más B más C. Acá nosotros decimos piden el perímetro. Y cuando tú has sumado A más B más C, te queda un intervalo que es mayor que 28, pero menor que 104. Y acá tienes A más B más C. Entonces, ¿cuál es el máximo valor entero que puede tomar? Entonces, el perímetro es igual a 29 hasta el 103. Acá está el mínimo y acá está el máximo. Esa sería la número 14. La pregunta número 15. La pregunta número 15. ¿Qué dice la pregunta número 15? En esa pregunta número 15 es solo texto. Sí, y enorme, ¿eh? En un triángulo a veces se trazan las medianas y todo eso. En la pregunta número 15. Dice en un triángulo a veces. Te cuento de que este ejercicio número 15 es solo texto. Es solo texto. Número 15. Es solo texto. Fíjate, en ese problema número 15 solamente dice que en un triángulo ABC se trazan las medianas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Lo que tienes que hacer tú es dibujar a un triángulo. Lo suficiente como para que se pueda apreciar de qué se estaría hablando. Entonces tú dibujas tu triangulito. Un triángulo ABC. ¿Qué más? Indicas bien cuáles son los vértices. Luego dice que se traza la mediana por A. Luego dice que se traza otra mediana por C. Entonces tú estás allí dibujando la mediana. Luego dice las prolongaciones.
Aquí un poquitito de cuidado. En el gráfico, las prolongaciones de las medianas trazadas desde M y N. Entonces tú dibujas así, mira. Tú vas a rayar una mediana de esta manera. Esa es una mediana trazada en el triángulo AMC. Pero dice que tienes que trabajar con su prolongación. Ya. Luego, por el vértice N, por el vértice N, trazas otra mediana en el triángulo ANC. Y trabajas con su prolongación. Y justamente te dice, mira, las prolongaciones de las medianas trazadas desde M y N se intersecan en el punto Q. Ese modelo de gráfico ya lo has visto hace un rato, pero igual hay que hacerlo porque tiene variantes. O por lo menos el camino ya está ligeramente mostrado. Solo que aquí no hay bisectrices, pero sí hay ángulos. Te piden hallar el ángulo MQN. MQN es el que está aquí. Y luego dice el MCN, MC, MCN, es dos veces el MAC. Si por acá hay un ángulo, a ver, MCN, allá. MCN es dos veces el MC. Aquí hay un ángulo alto, acá va a tener que ser dos altos. El ángulo NAM es dos veces el ACN. Y aquí hay un ángulo beta, que tiene que ser dos veces. Luego, ANQ es tres veces AMQ. O sea, si acá, por ejemplo, hay un AMQ, ANQ es el triple. Y luego QMC es el triple de QNC. Y eso sería todo el gráfico. Ahora, lo que hay que ver es por dónde empezamos, ¿no? O sea, por dónde podemos avanzar. Lo primero que podríamos hacer sería inventarnos un ángulo de doble por acá. Claro, indirectamente se ve como que un poco más complicado porque al inventar un W, dices de repente que ya el valor del ángulo por elemento. ¿O no? Porque en el triángulo ABC podrías escribir 2 beta más alfa más W más 2 alfa más beta es igual a 180. ¿No? Podría ayudar en algo. Podría ayudar en algo. Entonces, vamos así. Vamos así. Podría servir. Entonces, dirías triángulo ABC. Entonces vas a decir 2 beta más alfa, 2 alfa más beta, sería 3 alfa más 3 beta más W igual a 180. Entonces, eso es lo primerito que tú ya tendrías. Ahora, si quieres reducir, podrías escribir alfa más beta. Lo afecta también a él. Igual a 3. O sea, ahí tendrías alfa. No será mucho, pero hay una relación que ha aparecido. Muy bien.
Por aquí también aparece un pescadito. Y el pescadito está más visible, ¿no? Entonces, vamos anotándolo. Entonces, vamos a decir en el pescadito. NB MQ. Entonces, ¿qué vas a decir? W más X. W más X. Cabeza y cola. Suma de letras. Algo es algo. También, ¿por qué no? Dividirlo entre 3. Mira, interesante está allí, ¿no? Ya como que uno podría decir cómo los junto, ¿no? Porque acá hay un W sobre 3, W sobre 3. Debe aparecer por allí una relación que los junte. O sea, alfa más beta y A más B. O sea, debe aparecer por allí algo que los junte. ¿Qué podría ser? Y para eso miramos a ver, este triángulo. Ve. Ah, ya. En ese triángulo. Lo más simple, ¿cuál sería lo más simple? Solo en ese triángulo. En ese triángulo lo más simple sería encontrar este ángulo. Y ese ángulo, si tú tienes alfa y tienes beta y tienes este ángulo, tú sabes que la suma de los tres ángulos es igual a 180. Entonces, lo más simple sería que tú me digas que ese ángulo es 180 menos alfa menos beta. Y a la hora de la hora, es el mismo ángulo que va a estar acá. Y tú le dices 180 menos alfa menos beta. ¿Qué te parece? Ahora, a ver si el color me ayuda. Ahí hay un pantaloncito. Finalmente, tu problema termina. Porque en ese pantaloncito, ¿tú qué vas a decir? 180 menos alfa menos beta. ¿Es igual a cuánto? A la suma. Muy bien. Y se acabó, mira. Acá tú puedes factorizar y te queda así, mira. Menos. Acá ya puedes reemplazar. Alfa más beta podemos reemplazar. Acá escribirías 60 menos W sobre 3. Acá ya escribes la operación. 3 por 1, 3 más 1, 4.
Y para terminar, 120. Menos por menos me da más. B doble tercio, B doble tercio. Cuarta, cuarta. 90. El ejercicio número 16 dice las medidas de los ángulos interiores. Las medidas de los ángulos interiores son proporcionales a 3, 5 y 6. Listo. Vamos a ver qué dice. Problema número 16. Ese problema 16, dice lo siguiente. Vamos a ver. 16. Dice, las medidas de los ángulos interiores de un triángulo son proporcionales a 3, 5 y 7. El triángulo tiene un vértice. Dice, las medidas de los ángulos interiores son proporcionales a 3, 5 y 7. O sea, acá tú tendrías un 3, acá tendrías 5 y acá tendrías 7. Es lo que te dice. Calcular la diferencia entre las medidas del mayor y menor de los ángulos externos. Entonces, para eso yo tendría que calcular primero el valor de los ángulos interiores y de cada uno. Según condición, dice que son proporcionales. Si son proporcionales, le pongo una constante. Entonces, hacemos uso de la propiedad. La propiedad más simple que conocemos sería la suma, ¿no? Ahí sería. 12, 15. Entre 15 vendría a ser ¿cuánto? 2. El hecho de que tú tengas el valor de 12 nos dice más o menos de que este ángulo vendría a ser ¿cuánto? 60. Que este ángulo vendría a ser ¿cuánto? 36. Y que este ángulo vendría a ser ¿cuánto? 7 por 2, 14, 84. Allí nada más sacamos cuenta y nos tiene que salir el valor del ángulo externo. Acá tendríamos 120. Acá tendríamos 144. Y por acá tendríamos ¿cuánto?
96. ¿Mm? Entonces, me piden la diferencia entre el mayor y menor. Menos el menor. ¿Cuánto será? Muy bien. Entonces, hasta allí hemos hecho más o menos una resolución de ejercicios en las cuales se ve que todavía necesitamos practicar muchísimo más. Creo que nos salen los ejercicios fáciles, los ejercicios donde se aplican propiedades básicas, sale, no vamos a negarlo, pero todavía falta practicar un poquito más. Lo que voy a hacer ahorita es, lo que vi ahorita, lo que voy a hacer es congruente. Voy con la teoría de congruencia. Muy bien. Teorías de congruencia. Vamos a ver qué pasa. En esta parte de congruencias, lo difícil de esta parte vendría a ser el uso. El uso. El uso. Bueno, como tú no eres muy adicto a la parte del análisis, voy a ser un poquito puntual, ¿ya? Voy a ser muy, muy puntual contigo. Pero espero que sea suficiente para que puedas desarrollar algunos ejercicios, ¿ya? Porque lo que tú vas a usar, bueno, en realidad el examen, tú sabes de que el examen es el examen, ¿no? Nosotros no escogemos las preguntas, o por lo menos el que está afuera, ¿no? Nosotros como, en este caso como postulantes, no escogemos la pregunta, ¿no? Sería bacán escoger la pregunta, pero no. Entonces, lo que voy a darte a ti es solamente lo puntual, lo que debe de ser. Y bueno, ojalá que te sirva. Para que tú conozcas el uso de congruencia de triángulos, te voy a presentar el teorema de los puntos medios. Teorema de los puntos medios. Mira, el teorema de los puntos medios no es difícil, pero tiene su gracia. ¿Qué es lo que lo hace difícil al teorema de los puntos medios? Nada. Lo que pasa es de que lo esconde al ejercicio. O sea, estas teorías de congruencias hace que, o sea, el problema parezca más difícil de lo que no es. O sea,
Eso es lo que nos hace ver. O sea, tú lo que ves es un problema y a la hora de la hora uno dice, ¿y cómo lo resuelvo, no? No hay idea. Entonces, en ese momento actúa congruente. Por ejemplo, mira, tú tienes acá un triángulo ABC. El teorema de los puntos medios dice que si tú tienes por acá un punto que es medio y por acá tienes un puntito que es medio, ¿ya? Lo que tienes que tener en cuenta, lo que tienes que tomar en cuenta es de que ellos dos, es decir, este segmento MN y AC son paralelos. Ojo, eso es lo que tienes que comentar. Entonces, para que se pueda aplicar el teorema de los puntos medios, MN tiene que ser paralelo a AC. Crucial, importantísimo. ¿Y cuál es la consecuencia? Es que tú acá vas a tener una determinada longitud y acá simple y llanamente es la mitad. Nada más. ¿Qué? ¿Eso nomás? Sí, eso nomás. Eso nada más. Pero, hay un pequeñísimo detalle con el teorema de los puntos medios. Es que no siempre vas a tener a los dos puntos medios. ¿Ya? No siempre vas a tener a los dos. Entonces, va a ocurrir que en ocasiones, y en la gran mayoría de problemas, solamente vas a tener un punto medio. Solamente vas a tener un punto medio. Esa es la parte molestosa. Total, si el teorema funciona con dos, ¿por qué me dan con uno? Buena pregunta. Mira, tienes A, tienes B y tienes A. Acá tienes M. Mira, cuando tú vas a tener un punto, tú, así como suena, tú eres el que traza la paralela. Cuando tú tienes dos puntos medios, este, cuando tú vas a tener dos puntos medios, la paralela, como bien dice, ya está trazada. ¿Listo? Ya está trazada. Pero cuando tú vas a trazar, cuando tú vas a tener un punto medio, eres tú el que traza la paralela. O sea, cuando tú tienes dos puntos medios, dos puntos medios, la paralela ya está trazada, porque solamente la vas a unir. O a veces ya está unida. Solamente tendrías que leerlo. ¿Listo? Ahora, M es un punto medio, solito. Cuando tú tienes un punto medio, eres tú. Eres tú el que traza. ¿Ya? Eres tú el que traza. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mira. Así, mira. Mira. Ya está. Vuelvo a repetir. Cuando tú vas a tener dos puntos medios, cuando tú tienes dos puntos medios, tú unes y ya hay paralelas. O a veces te lo dan y ya identificas que hay paralelas. Pero cuando te dan un solo punto medio, eres tú el que traza la paralela. ¿Ya? Cuando a ti te van a dar un solo punto medio, como en este gráfico, tú, tú, tú trazas la paralela. Y cuando eso ocurre, aquí en el lado donde interseca, se genera el MN paralelo a C. Y aquí se generan las dos longitudes iguales. Y también se genera el criterio de la base media. A ver. A ver si estoy entendiendo. O sea,
si a mí me dan un solo punto medio, yo, exacto, tú eliges trazar la paralela. Si quieres, trazas la paralela al lado C. O si quieres, trazas la paralela al lado BC. Por eso, o sea, eres tú el que traza. Y aquí también generas las dos longitudes iguales. Y el criterio de la base. Ya. Entonces, esa es la partecita que tú vas a tener que confrontar. ¿Ya? Mira, para que más o menos te hagas la idea, ese problema o este teorema de los puntos medios, justamente el teorema de los puntos medios, se resuelve la número 1. La pregunta número 1, se resuelve utilizando el teorema de los puntos medios. Mira, para que veas. Mira. Número 1. Dice, mira, fíjate, de ahí sigo con las otras teorías, pero quería aplicarlo de una vez. Dice, en un triángulo rectángulo, mira, en un triángulo rectángulo, mira, primero es eso, dibuja bien, incongruencia se dibuja bien. En un triángulo ABC, recto en B. Se traza la altura BH. Entonces tú rayas BH. Hasta ahí debemos estar de acuerdo. Hasta ahí estamos acá. Y la mediana AM. Mira. Ya está. Mira. Mediana AM. Aquí ya te están hablando del punto medio. Que sí, es que la mediana se dibuja del vértice y se ubica en el punto medio, ¿no? Allá. ¿Te das cuenta? Ahora, acá hay otro dato. Dice la medida del ángulo BAM, BAM, o sea, este ángulo BAM y este ángulo BCA. Ahí está. Y el dato único que tienes es que BH vale 2. BH vale 2. La longitud del segmento AM es. A ti te piden la longitud AM. 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 ¿Ya? Vamos a ver cómo se hace. O sea, ahí, por ejemplo, tienes un problema. Si tú no conoces congruencias o nunca has visto, mejor míralas. Muy bien. Vamos entonces queriendo resolverla. Acá tienes un ángulo alfa. Acá tienes 90. Este ángulo es 90 menos alfa. ¿Listo? Como acá tienes alfa, acá tienes 90, acá tienes alfa, tienes 90, este ángulo es 90 menos alfa. ¿Te diste cuenta? Aquí un punto T cualquiera, me identifica que el triángulo TBM es isósceles, porque acá tienes 90 menos alfa y tienes 90 menos alfa. Muy bien. Pero acá hay un ángulo de 90 grados. Fíjate, acá hay un ángulo de 90 grados. Y entonces tú tranquilamente sabes que acá hay un alfa.
¿Sí o no? Ujú. Muy bien. Entonces, acá hay otro triángulo isósceles. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué te parece si a él le llamo incógnita X? Y esa X también está por acá. ¿Por qué? Por triángulo isósceles. Pero esta X también está acá. ¿Por qué? Por otro triángulo isósceles. Entonces, tú vas a buscar a M, o sea, 2X. ¿Qué te parece? Ahora mira, observa. Ahora observa. ¿Dónde interviene el teorema de los puntos medios? Acá tienes 2. Acá tienes M. Acá está las dos longitudes iguales. Listo. Allá. Entonces, como te dije hace un rato, o sea, eres tú el que traza. Eres tú el que traza. Mira. Y eres tú el que traza la paralela. Y acá va a aparecer 6. Mira, ve, mira. ¿Qué te parece? Ahora, mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Ahora quiero que mires a esta figura. Mira. En el triángulo sombreado, si se fija usted, mira, y mira, acá un puntito T. Fíjate en el punto T. En ese punto T, acá aparece una X, acá aparece una X. Pero esta X sirve solamente para decirnos que hay punto medio. Entonces, vas a trazar una paralela, mira. Ah, ya. Y le sacas la mitad. Entonces, aquí hay un 3, mira. Pero BH vale 12. Entonces, tú dices, BH es igual a 12. Dato del problema. Pero BH en el gráfico es X más 3. Entonces X es igual a 9. Pero a ti no te piden X, te piden 2X. Ese es el uso del teorema de los puntos medios. Teorema de la bisectriz.
Ese es el teorema de los puntos medios. Se demuestra, pero bueno, como ustedes, creo que a usted no le preocupa mucho las demostraciones, solamente las aplicaciones. Tenemos teorema de puntos medios, teorema de la bisectriz. ¿Qué pasa con el teorema de la bisectriz? También se lo indico. Todito esto tiene demostración, como le digo, pero como también ustedes dirán, pero en el examen no me viene demostración. No, pues. Entonces, por aquí estamos siendo bastante puntual con usted. Acá tenemos un rayo y acá tenemos otro rayo. Nosotros vamos a rayar la bisectriz. Una bisectriz. Cuando uno raya una bisectriz, genera dos ángulos que van a ser iguales. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que tú tienes un punto por aquí, un punto por acá, un punto por acá. Tiene un montón de puntos. Un montón de puntos. ¿Y qué es lo único que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es solamente trazar una perpendicular. Ojo, trazar una perpendicular. Trazar una perpendicular significa dibujar el ángulo de 90. Dibujar el ángulo de 90. ¿Listo? Y mencionar que estas longitudes son iguales. Nada más. Claro, insisto de que esto tiene una demostración. Indica demostrar por qué son iguales. Pero no viene al caso, ¿no? No viene al caso. O sea, no viene a que porque son iguales. Simplemente el teorema te dice que tú vas a trazar las perpendiculares y vas a decir que estas dos longitudes son iguales. Cualquier punto que usted tome, cualquier punto que usted tome, por ejemplo un punto Q, y trace perpendiculares, entonces usted va a decir de que esta longitud y esta longitud son iguales. Nada más. ¿Listo? Perfecto. Teorema de los puntos medios, teorema de la bisectriz. Luego tenemos con ustedes el teorema de la mediatriz. Teorema de la mediatriz, que también es necesario que la conozcas. El teorema de la mediatriz se parece mucho al de la bisectriz. Porque, mira, tú tienes un segmento. Al tener este segmento, como tienes acá un punto A, acá tienes un punto B. Tú trazas la mediatriz, mira. Trazas la mediatriz, dibujas la mediatriz. Entonces la mediatriz se dibujaba por ¿dónde? Por un punto medio y formando un ángulo de 90 grados. Esta era la mediatriz. Entonces tú sabes dibujar a la mediatriz. Ya está dibujada. Ahora, una vez que tú sabes dibujar la mediatriz, ahora tienes que utilizarla. ¿Y cuál es el uso? Al igual que en la bisectriz, vas a escoger un punto cualquiera. Cualquiera que sea. Cualquiera. Cualquiera que sea. Un punto R. Cualquiera que sea. Y lo único que tienes que hacer es unirlo. Mira. Unirlo con el extremo B y unirlo con el extremo A. Y ya está. Y
generas un triángulo. Ah, ya. Nada más. Nada más. Eso es lo que tienes que hacer. Generas un triángulo. Pero no es un triángulo cualquiera. Es un triángulo isósceles. Ah, ya. ¿Listo? O sea, cuando tú vas a tener un punto cualquiera, puede ser en la parte de arriba, pues en la parte de abajo, un punto S cualquiera, y tú lo unes, así como suena, mira, lo unes con los extremos, lo único que tú haces es generar un triangulito. Nada más. Nada más. Claro, que cuando es isósceles, tú dices, estos ángulos son iguales, pues no, esto por ser isósceles, nada más. Pues, ¿no? Entonces, ese sería el teorema de la mediatriz. Ese sería el teorema de la mediatriz. Se usa bastante. El otro sería teorema de los puntos medios, ya, teorema de la bisectriz, teorema de la mediatriz y el teorema de la mediana en el triángulo rectángulo. Teorema de la mediana en el triángulo rectángulo. ¿Cuál es? Mira, teorema de la mediana. Teorema de la mediana. En el triángulo rectángulo. Entonces, aquí vuelvo a insistir que este tiene su demostración. O sea, lo que pasa es de que cuando uno habla de teoremas, tiene que demostrarlas, pues, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos mucho el tiempo, entonces por ahora solamente la acepto. Y como tú dices, lo que me importa es lo que van a usar, no cómo va a salir. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Entonces, si es así, reconoce bien a un triángulo rectángulo. ¿Ya? Reconoce bien. Y lo único que te dicen es que tú vas a trazar una mediana. La mediana ya sabes, divide al lado en dos partes iguales. Y lo curioso es que esta mediana va a tener la misma longitud. O sea, prácticamente BM, AM y MC son iguales. Eso es lo que tú vas a hacer. ¿Ya? Eso es todo. Muy bien. Acá hay una propiedad adicional que es muy importante y que resuelve los ejercicios también. Y se llama importancia del triángulo. Importancia del triángulo. ¿Cuál es la importancia que tiene el triángulo isósceles? Yo no te pido reconocer al triángulo isósceles. Yo ya te pido cuál es la importancia que tiene el triángulo isósceles. Ese es un valor agregado del triángulo isósceles. O sea, no basta con saber que tiene dos lados iguales, ángulos iguales. Eso ya no es suficiente. Mira, en un triángulo isósceles, tú tienes que identificar en un triángulo isósceles, identificas. O si no, te lo van a decir. ¿Cuáles son los lados iguales? A lados iguales se lo ponen ángulos iguales, ¿no? Te van a decir.
Por ejemplo, así, ¿no? Entonces tú identificas cuáles son los ángulos iguales. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Identificar al vértice diferente. ¿Por qué vértice diferente? Porque como tú sabrás, el triángulo tiene 3 ángulos. Hay 2 ángulos que son iguales. Y aquí hay un vértice que contiene al ángulo diferente. Entonces, por eso le llamas vértice diferente o vértice desigual. Claro, el triángulo tiene tres ángulos, tiene 3 vértices, tiene 3 ángulos, tiene 3 lados. En este caso, el vértice A y el vértice C contienen o tienen a los ángulos iguales. El vértice B es el vértice diferente porque tiene al ángulo diferente. Igual acá, mira. Si tú le pones a ellos dos como los dos lados iguales, estos ángulos que están en A y en C son iguales. Entonces, en B estará el vértice diferente, el ángulo diferente. ¿Sí? Muy bien. Escúchame. Por el vértice diferente de un triángulo isósceles, tú trazas una altura BH. Esa altura se transforma. Esa altura se transforma en mediana. Se transforma en bisectriz. Y se transforma en mediatriz. ¿Cómo? Mira, en un triángulo isósceles, por el vértice diferente, tú puedes trazar una mediana. Una mediana. Esa mediana se transforma en altura, se transforma en bisectriz, se transforma en mediatriz. Allá, algo así como que 4 en 1, algo así como 4 en 1. ¿Ya? Así es que a tener cuidado porque no se presenta como tú lo ves, se presenta escondido. ¿Y qué tan escondido? Por ejemplo, aparece un triángulo ABC, aparece dibujada ya la altura y la bisectriz, pero no te dije que es isósceles. Entonces, con lo que tú estás mirando, vas a descubrir y dirás que se trata de un triángulo isósceles. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a ver cómo les va en lo que se refiere a la solución de ejercicio. Ya hemos hecho la número 1. Ahora vendría la número 2. En la pregunta número 2, te dice que el triángulo ABC es equilátero. ¿Ya? Dice que es equilátero. Vamos a ver qué pasa. Sí. Triángulo ABC. Como tú te estarás fijando, dibujo el triángulo ABC. ¿Ya? Dibujo el triángulo ABC. Ya está. Triángulo ABC. En este triángulo equilátero, entonces tú dibujas el triángulo equilátero, ABC, triángulo equilátero. Para que sea equilátero, tenemos el ángulo de 60, tenemos por aquí el ángulo de 60 y también tenemos el ángulo de 60. Por ser equilátero, esta longitud y esta longitud y también esta longitud son iguales. Luego, ¿qué te dice? Dice que se ubica un punto D externo y relativo al lado de C. ¿Listo?
Entonces ese punto va a estar por acá. ¿Listo? Ahora dice D punto externo. Ahora, ¿cuál es el datazo? El datazo dice que D es perpendicular. DC es perpendicular a AC. Si es perpendicular, entonces aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Si es perpendicular, se forma un 90 grados. Pero ese 90 no está solo, ¿no? Acompaña al 60 con un 30. Muy bien. Dice DC perpendicular a C. Ahora, acá viene un dato. Dice que BC, no, AC es igual a DC. Allá, listo. Hasta allí también más o menos creo que tú la. Allá dame el ángulo BDA. BDA. Entonces significa que tú tienes que unir, mira. BDA. BDA. Así. BDA. Entonces, este es el angulito pedido. Incógnita X. Muy bien. Acá hacemos observaciones. Si queremos que ese ejercicio nos salga, tenemos que completar ángulos. Y para completar ángulos, tú haces esto, mira. Haces esto. Acá tienes 90. Acá tienes longitudes. Y acá reconoces que hay un triángulo isósceles. Acá hay un ángulo de 45. Y acá hay un ángulo de 45. Este sería el ACD. En ese ACD, tú dices, chévere. Acá hay un ángulo de 45. Y acá hay otro ángulo de 45. En el triángulo sombreado, creo que logras ver, creo que logras ver creo que logras ver aquí a un D y C, BDC. En ese triángulo BDC, usted se fija que hay longitudes iguales. Usted se fija que aquí hay 30. Entonces, como acá tenemos un triángulo isósceles, ¿tú qué sabes del triángulo isósceles? Que la suma de los tres es igual a 180, ¿sí o no? Que la suma de los tres es igual a 180. Entonces, como tú tienes acá dos ángulos iguales, por ser isósceles, a lados iguales, al igual que aquí en este triángulo, a lados iguales, la suma de los ángulos interiores es igual a 180. La suma de los ángulos interiores es igual a 180. Si en este triángulo acá había 90, y todos tenían que sumar 90, pero a lados iguales se lo ponen ángulos iguales. Por eso es que todos los ángulos son iguales. Aquí, acá igualito. A lados iguales se lo ponen ángulos iguales. Como tú tienes 30, acá tiene que ser 75 y 75. Muy bien. Pero este es el triángulo sombreado.
Mm, Entonces tu comentario debe ser bastante simple. Tu comentario debe ser muy, muy claro. 775 es el ángulo X más 45. La pregunta número 3. En esa pregunta 3, eres un gran. Esa pregunta 3. Mira, la pregunta 3. Hay un triángulo allí, muy bacán, se podría decir así, donde dibujarás, mira, de esta manera. Tú tienes QNM, y está. Y luego tú tienes por acá un triangulito, ¿no? A ver, vamos por partes. Dice, en la figura, QP es igual a NP. Mira, aquí ya tienes a un triángulo isósceles. Allí ya tienes a un triángulo isósceles. Entonces, en el triángulo isósceles, como te decía hace un rato, o sea, ya no basta con que tú tengas ángulos iguales. Y por cierto, no sabemos cuánto valen, pero sabemos que son iguales tanto en el vértice Q como en el vértice N. No sabemos. Entonces, para eso, nosotros utilizamos la importancia del triángulo isósceles. Entonces, tú identificas y dices, si estos dos son los ángulos iguales, en P está el ángulo desigual. P es el vértice diferente. Y por el vértice diferente, tú trazabas, ¿qué cosa? Una altura. Esta altura se convertía en mediana. En bisectriz, en mediatriz. ¿Sí? Que no lo voy a poner, pero aquí se traza la altura PH, por ejemplo. Altura, mediana, bisectriz, mediatriz. Listo. Eso sería parte del triángulo isósceles. ¿Listo? Muy bien. Ahora fíjate, porque quiero que lo entiendas. Voy a volver a dibujarlo. Mira, pero esta vez ya usado, como quien dice, las dos longitudes iguales. Entonces, aquí estamos cumpliendo con P, Q y N. ¿Listo? Ahora, acá hay un dato. Dice que QN es igual a PN. ¿Sí o no? Ah, cierto, dato del problema. Pero tú has descubierto que QN, ¿cuánto vale? 2A. Entonces, por aquí,
PM tiene que ser ¿cuánto? 2A. Ah, ya. Mira, hasta ahí estaría bien. Ahora, completo mi idea y dibujo esto. ¿Listo hasta allí? Perfecto. Concéntrate. Acá hay un ángulo que es un phi. Y por acá hay un ángulo que es alfa. Opuestos por el vértice. ¿Cómo lo hago? Lo que tú vas a hacer es simple y llanamente hacer una prolongación, mira. Y este A y llevarlo por acá. ¿Qué te parece? Entonces cuando tú lo vas a pasar aquí, acá va a estar el A, mira. Y esta figura que se sombrea es muy conocida por ti. Uno, 2. Entonces, como ahí tienes el triángulo de 1, 2, el valor de phi es igual a 30. Y el valor de alfa es igual a 60. Y como te piden phi sobre alfa, entonces tú le dices piden esto será 30, te queda solamente 1.000. Entonces, como usted habrá visto, necesitamos mucha paciencia. ¿Listo? Entonces, vamos avanzando, vamos pensando y vamos buscando mejorar. La pregunta número 5. ¿Qué te dice la pregunta número 5? Oh, no, 4, 4, 4, 4. En esa pregunta número 4, también hay que leerlo bien. También hay que leerlo muy bien. Porque dice que tiene un triángulo ABC. Dice, por el vértice C se traza una perpendicular CN a la bisectriz externa del ángulo en B. Bueno, ya. Sí, ¿no? Pero acá no hay ese problema. Hay que hacerlo. Bueno, pues lamentablemente se acabó el tiempo. Ya pues quedará para la próxima. Muy bien. Nos vemos, jóvenes.